2017, en el cual un candidato a la presidencia de la República que se volvió presidente y que duró más de 8 años en el poder, recibió financiamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Este presidente sale del poder Lenín Moreno Garcés, y en el año 2018, justamente en enero, explota la primera bomba en el cuartel militar de San Lorenzo, cuartel policial de San Lorenzo, hace estallar a todo el pueblo, y esta bomba, que es un primer acto de gobernanza criminal, pues destruye casi que medio pueblo en San Lorenzo en el año 2018. Y a partir del año 2018, con un sistema de inteligencia completamente devastado en lo que refiere a capacidad de perseguir estructuras de delincuencia organizada, porque la Secretaría Nacional de Inteligencia, durante este ejercicio de poder que menciono, se dedicó a hacer inteligencia política y a perseguir opositores en lugar de seguir a las estructuras de delincuencia organizada. Pues sucedió esto cuando cambió el gobierno y cambió la línea y obviamente la postura que se tenía frente a organizaciones criminales, porque efectivamente durante este ejercicio de poder, incluso a las FARC y a los grupos desmovilizados se les llamaba simplemente fuerzas beligerantes, pero no se les catalogaba como una amenaza para el Ecuador, y básicamente existía un acuerdo tácito que les permitía operar. ¿Quién es alias Fito y quién es Colón Pico? Son cabezas de estructuras criminales con las que la fiscal general del Estado ha revelado existían acuerdos por parte de un movimiento político que llegó a poner incluso, la fiscal general ayudó a identificar conexiones entre exasambleístas, partes de organizaciones criminales que en teoría se pacificaron, ¿sí? ¿Cuál era ese movimiento político? Perdona la interrupción, Lorena. La Revolución Ciudadana. Ok. El expresidente de la República, que tiene una orden de prisión y que está alojado, entre comillas, en la Embajada de México, ¿sí? Rafael Correa. Jorge Gladys Pinel. Ok. Y Rafael Correa se encuentra prófugo, obviamente con una orden. Si él pisa el Ecuador, debería ir a la cárcel también. Y la fiscal general logró desentramar pues toda esta línea que establece las conexiones de las organizaciones criminales, miembros de la judicatura, ¿no es cierto? Y la parte política. Ahora, Lorena, estos vínculos con la política ecuatoriana se han mantenido en el tiempo, porque también lo que se ha denunciado en su oportunidad es que se ha permitido que las cárceles se conviertan en una suerte de cuarteles. Y de hecho, el problema también se origina porque se exigía el cambio, ¿no? Que Fito no estuviese en el penal de máxima seguridad, sino que regrese a Guayaquil, que es en donde se encuentra pues todo su sistema de operación. Esto fue lo que develó la fiscal, que todos los intentos para tenerlo en la cárcel de máxima seguridad, establecidos desde el Poder Ejecutivo, se desmontaban desde el Judicial, porque estas estructuras criminales cooptaban a jueces que les daban acciones de protección, que así que hicieron básicamente que Fito se mueva de La Roca a la regional de Guayaquil, donde contaba con el control. ¿Por qué sucede esto? Porque por bajas presupuestarias y por malas decisiones que disolvieron el Ministerio de Justicia, pues el Estado se retira de los centros de privación de libertad en el Ecuador y le da poder a las organizaciones criminales, que se encargan incluso de proveer agua, papel higiénico, jabón a las personas privadas de la libertad, porque existen cárceles donde ni siquiera hay acceso a agua corriente, como la regional de Cotopaxi. Entonces, se concluyeron una serie de circunstancias que hicieron fuertes a las organizaciones criminales, pero lo grave, ¿no? Lo gravísimo es que estas organizaciones criminales quieren poner en jaque al Estado, quieren decirle, ustedes no gobiernan, gobernamos nosotros, y por eso han sido catalogados como terroristas, porque buscan generar terror en la población,
dado que ya no tienen las condiciones para operar que sí tenían antes a través de acuerdos tácitos e implícitos que han sido expuestos y sacados a la luz por la fiscal general. Por eso es que tenemos como este pico de violencia que estamos experimentando ahora. Sí, preguntarte, ¿no? Porque tú inicias esta conversación diciendo teníamos un sistema de inteligencia devastado, pero ¿cuál es el update ahora? Porque el hecho de que hayan proliferado y haya todo un frente hoy delincuencial que está sometiendo al propio Estado, da también cuenta de que poco se ha hecho con el tema de la inteligencia y que incluso políticamente no se logró que aquel partido que en su momento beneficiaba a estos grupos delincuenciales cortara este vínculo delincuencial. Al contrario, pareciera que se ha hecho mucho más fuerte. Sí, básicamente lo que sucedió fue esto. En la época de la Revolución Ciudadana se estableció un sistema de inteligencia muy fuerte, pero dedicado a ser policía política. Tanto así que no fueron capaces de anticipar esta bomba que estaba en el año 2018 en el cuartel militar en el cuartel policial de San Lorenzo. Esto sucede y Lenín Moreno se da cuenta que está construido como policía política y esto obviamente no está bien, ¿no es cierto? Tenemos el secuestro de Fernando Balda, esto también ya llegó a instancias internacionales, tenemos condenas, ¿no es cierto?, por esto, de exfuncionarios y demás. Y disuelve la Secretaría Nacional de Inteligencia y se queda con un centro de inteligencia estratégica que se estaba recién intentando acomodar, intentando volver a reclutar personal. Durante la época de la Revolución Ciudadana desmantelaron las capacidades y el financiamiento de inteligencia militar y cooptaron a inteligencia policial para que fuera también policía política, lo que nos dejó en el lado de la inteligencia táctica operacional completamente en el aire y nos quitó la capacidad de anticipar lo que sucedía con las organizaciones criminales. Pero todo esto no se entiende si no existieran acuerdos por arriba que buscaban que no se persigan las estructuras de delincuencia organizada. Básicamente, mi hipótesis es que existía un acuerdo tácito, es decir, yo no molesto a las organizaciones criminales, pero tengo las calles tranquilas y en teoría no pasa nada, la tasa de homicidios es súper baja, pero porque no se persigue el delito y se les permite operar. Justamente ahora están saliendo a la luz una serie de estructuras de delincuencia organizada que traficaban con menores, que traficaban pues obviamente todo el tema de drogas, temas de lavado de activos que han salido a la luz, que están involucrados no solamente en el sector público, sino en el sector privado, equipos de fútbol y demás, ¿no es cierto?, que han tenido financiamiento ilegal, incluso pseudo canales en línea de noticias y pseudo periodistas que han recibido financiamiento directo de las estructuras de delincuencia organizada, de sus líderes, que básicamente se ñañean con estos pseudo periodistas. Entonces esto es evidencia de cómo toda la sociedad ha sido penetrada por estructuras de delincuencia organizada y lo que vemos ahora son los efectos de esto, porque estos pseudo acuerdos, ¿no es cierto?, no le hacen bien a nadie. Claro, entonces cuando cambian las reglas de juego, ahí es donde finalmente reaccionan con esta violencia desbordada. Lorena, queremos agradecerte muchísimo por habernos ayudado a entender el origen de este problema, porque además tenemos que vernos como si fuese un espejo lo que está pasando en Ecuador y exigir a nuestras autoridades que también hagan lo propio para evitar que una situación similar se produzca aquí en territorio peruano. Bien, gracias Lorena. Realmente, muchas gracias, un abrazo.